Uno de los grandes errores que se han ido repitiendo en la historia de la Iglesia han sido la consideración de la evangelización, de la misión de Jesucristo como una misión puramente espiritualista que se olvida del cuerpo humano, de las consecuencias que el pecado ha tenido en el cuerpo humano. No es así. La Iglesia ha tenido que intervenir a través de distintos concilios para explicar que la unión de cuerpo y espíritu es algo sustancial, que no es una unión utilitarista, ¿no? Como que utilizamos como una prótesis un cuerpo. No, el cuerpo es un constitutivo de la persona, no un atributo, sino un constitutivo de la persona, decía San Juan Pablo II. Esto pues ya lo definió la Iglesia en el Segundo Concilio de Orange, en el año 529, en el Concilio Lateranense IV, en 1215, en el Concilio de Vienne, en 1312, y más recientemente, en el último concilio ecuménico, el Vaticano II, en la Gaudium et Spes, en el número 14. Esa visión dualista de oponer, como decían los platónicos, los gnósticos, los maniqueos, de oponer el cuerpo a la carne, de decir que lo material procede del mal y que lo espiritual es lo que es bueno, eso ha sido siempre un error que se ha ido reeditando y que, como decía, pues la modernidad con Descartes, que luego pues el espiritismo de Allan, la ideología de género, lo han ido reeditando sucesivamente y se opone totalmente a la visión cristiana que aparece en la revelación, tal y como se muestra en la Biblia y como se muestra en la acción de Jesucristo a la hora de evangelizar. El Señor, su ministerio público, lo ejerció de esa manera. Y hablar de una nueva evangelización no puede hacerse pues sin recuperar ese tono evangelizador de nuestro Señor. De la misma manera, pues ese método fue el que señaló a los suyos. Cuando los escoge, por ejemplo, y los envía de dos en dos a las ovejas descarriadas de Israel para proclamarles que ha llegado el reino de Dios, dice Mateo, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Y cuando luego, en segundo lugar, en un segundo momento, los envía de dos en dos a 72 discípulos para que le precedieran en los lugares donde luego iba a ir él, les encarga anunciar el reino de Dios, la buena noticia del perdón de los pecados, y les dice que no se apoyen en medios humanos, que no lleven dos alforjas, sino que se apoyen en ese poder de sanar a los enfermos por la imposición de las manos y de expulsar a los demonios con la autoridad que él les había conferido. Y cuando ellos regresan, lo cuenta Lucas, por ejemplo, en el capítulo 10, estaban felices, impresionados por lo que habían visto y oído, por lo que se había obrado a través de sus manos. Finalmente, cuando Jesús, antes de subir a los cielos, les confía la misión de proclamar la buena noticia hasta los confines de la tierra y de hacerla realidad mediante el bautismo, les asegura, cuenta Marcos, que a los que tengan fe les acompañarían ese poder de expulsar demonios y de curar enfermos mediante la imposición de las manos. Y así se ha hecho en la Iglesia en los primeros siglos, confirmando esa palabra, dice Marcos, con las señales, los signos que habían de acompañarles. Juan siempre habla, el Señor hizo estos signos y otros muchos, dice al final de su evangelio, hizo Jesús para acreditar que Él es el Hijo de Dios, y esos mismos signos son los que tenemos que hacer nosotros. Echar demonios no es para la Iglesia, no fue para la Iglesia un plus opcional. Es algo imprescindible. Hay una escena en una de estas películas de Sylvester Stallone, de Rambo, que lo envían a Afganistán y va a recogerle una guerrillera y le pregunta: ¿a ti por qué te han enviado y no a otra persona? Y le dice
Stallone con esa carita expresiva, ¿verdad?, que suele poner en estas películas, muy serio y tal, dice, porque a mí me han enviado porque yo soy prescindible. Si yo muero, nadie va a preguntar por mí. Pues esto es justamente lo que no puede hacerse con el ministerio de sanación y de liberación. La Iglesia no puede prescindir de ese ministerio porque traicionaríamos a lo que hizo Jesucristo, lo que confió a sus apóstoles y lo que nos enseñaron los apóstoles y los primeros cristianos con esa acción del Espíritu Santo que se manifestaba visiblemente a través de la curación de cuerpos, a través de la liberación de esos cuerpos, de esos psiques, de esos somas, y la liberación de los espíritus inmundos. Y esto pues lo va contando Lucas en los Hechos, cuenta que después de que martirizaran al diácono San Esteban, tuvieron que dispersarse. Y entonces, pues dice, el diácono Felipe fue a Samaria, el Espíritu Santo lo lleva a Samaria. Y dice, muchos se convirtieron ante su predicación porque habían oído hablar de esos signos que hacía. Y porque de muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados se curaban. Pablo fue llamado después de que Cristo subiera a los cielos y por tanto no tuvo ese aprendizaje exorcístico que tuvieron los apóstoles, viendo primero al Señor, después en la primera misión de los apóstoles, luego en la segunda misión de los 72. Sin embargo, dice Lucas en el capítulo 10 que él ejercía la liberación como cosa totalmente normal. Por ejemplo, cuando expulsa el espíritu de adivinación de aquella pitonisa de Filipos. Luego, pues cuenta el capítulo 11, cuando en Éfeso dice Dios hacía por medio de Pablo milagros no comunes, hasta el punto de que bastaba aplicar a los enfermos pañuelos o ropas que habían tocado su cuerpo para que se alejasen de esos enfermos o de esos poseídos las enfermedades y salieran los espíritus inmundos. Eso fue lo que provocó que los hijos de Esteban, que era un sumo sacerdote judío, que iban arrojando demonios y que eran exorcistas, y que viendo ese poder de Pablo, pues le dijeran a un poseído, al espíritu inmundo de un poseído, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien Pablo predica, sal de esta persona. Y el espíritu respondió, sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y se arrojó sobre ellos, que no tenían el poder sacerdotal, y los desnudó y apaleó a los 7, lo cual provocó un gran temor entre esos cristianos recién convertidos que se habían bautizado pero no habían renunciado del todo a las brujerías, como pasa hoy día en gente que va a misa y que luego se va al santero, porque se dieron cuenta de que no se puede jugar a dos bandas y trajeron sus pergaminos, y dice Lucas que quemaron todo aquello y costaba esos libros 30.000 siclos, que es un dineral. El siclo es el salario de un jornalero de un día, pues 30.000 siclos, una pasta. Y pues eso fue el temor que les entró al ver pues que no se podía jugar con estas cuestiones. La Iglesia, durante esos primeros siglos, no era una Iglesia que contara con el poder estatal, pues ejerció este ministerio, era su poder, su fuerza. Ya no era una iglesia, una religión oficial de ningún imperio, sino que ella pues mostraba que era la iglesia de Dios, la llamada de Dios, la convocatoria de Dios, con las sanaciones y con las liberaciones. Pero a partir de que se convierte en una iglesia estatal en el año 380, hubo 2 españoles que con muy buena voluntad, pero con muy mal criterio, hicieron un daño enorme a la labor evangelizadora de la Iglesia en el Imperio Romano,
que fue convertirla en una religión estatal. Y a partir de ese momento, esa iglesia que había estado siendo perseguida, que había vivido, el que se hacía cristiano, se hacía con todas sus consecuencias, sabiendo que se jugaba la vida, sabiendo que se jugaba su patrimonio. Pues no, a partir del siglo V, a finales del siglo IV y a partir del siglo V, pues ahora el ser miembro del Imperio Romano requiere el tener como religión oficial a la Iglesia Católica. Y eso pues ha traído muchísimas desgracias y ha influido enormemente en que en esos países donde la Iglesia ha sido un organismo estatal, pues que se perdiera la práctica como cosa normal de la sanación y de la liberación. Se mantuvo, por supuesto, porque Cristo aseguró que él no dejaría, no abandonaría a su iglesia. Se mantuvo a través de la promoción que hizo el Espíritu Santo del monacato para que apareciera un nuevo sistema de evangelizador, desde la radicalidad evangélica, desde esos monjes que a través de la profesión de los votos de pobreza, castidad y obediencia, pues mostraban que seguir a Cristo comportaba una radicalidad. Y esto pues fue el modo como ahí en esos ambientes se mantuvo la sanación y liberación. Pero sí se abandonó en cierto modo bastante en los ámbitos institucionales de esa iglesia que se había convertido en una religión estatal.